La Secretaría de la Función Pública inicia investigaciones a los anteriores funcionarios del SAT, los cuales se presume que ya sea por acción o omisión, permitieron que estas empresas factureras, las cuales pues generaban prácticamente que las grandes empresas terminaran evadiendo impuestos, pues en esta ocasión tenemos la excelente noticia que esos funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados están siendo investigados por parte de la función pública, en donde, bueno, tenemos que destacar que no solamente este organismo está trabajando para que, bueno, los culpables que fueron responsables de este tipo de hecho sean castigados, puesto que se presume de que solamente en un año se generaron de pérdida aproximadamente 500,000 millones de pesos. Esa es la cantidad que se estima que gracias a estas factureras que permitieron que trabajaran los anteriores gobiernos, pues toda esa gran cantidad de dinero se terminó yendo de nuestro país o se terminó prácticamente reportando de otra forma, lo cual generaba que, bueno, esto no estuviera donde realmente tenía que estar. Y ahora, ¿qué se puede decir? Que, bueno, la unidad de inteligencia financiera que está colaborando justamente con la función pública va pues tras aquellos anteriores funcionarios donde, bueno, tenemos que destacar que en el anterior sexenio los que se encontraban justamente encabezando este organismo fue nada más y nada menos que Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín, los cuales en este momento imagino que están siendo investigados sobre todo por la función pública por básicamente permitir este tipo de hechos, donde, bueno, si fue por omisión, creo que pues ahí sí la verdad que se tiene que abrir un proceso legal contra estos personajes, e incluso si fue por acción cualquiera de los dos, porque ojo, hay que destacar algo, se supone que si tú eres el encargado de una de las áreas más importantes, sobre todo en la parte de recaudación, tienes que estar lo más atento a este tipo de hechos. El problema es que se presume que estos personajes prácticamente lo que hicieron fue hacerse de la vista gorda, como suelen decir, y pues qué hacer, que bueno, las grandes empresas se dedicaran a que fueran con estas factureras, las cuales les permitían que no se pagaran los impuestos que se tenían que pagar. Entonces, esto es una excelente noticia porque vamos a ver a personas importantes de la anterior administración, de la administración de Peña Nieto, que van a empezar a caer porque, bueno, uno de los problemas que tenía México y que, bueno, aún sigue teniendo, pero en menor medida, porque ahora sí el SAT y básicamente las estructuras de gobierno están trabajando para que esto ya no se permita, pues anteriormente lo que ocurría es que, bueno, estos ingresos como no eran reportados, se generaban menos de lo que realmente se tenía que generar. El ejemplo más concreto de esto, se estima que solamente por el tema de que los grandes contribuyentes, la recaudación que hubo con esto, ya sea por el concepto de auditorías, incrementó drásticamente. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente a que ahora sí en la actual administración del SAT no se están haciendo a la vista gorda, sino que están yendo por aquellas empresas que anteriormente utilizaban estas factureras. Incluso, según lo mencionaba por esta misma, se estima que hasta el momento se conocen o se tienen incluso procesos legales contra 42 factureras, las cuales se estima que aproximadamente generan una pérdida de 55,000 millones de pesos. Entonces, aquí es donde estamos viendo que lo que vamos a destacar en estos momentos es que esas personas que anteriormente estuvieron en esa administración del SAT lo hicieron prácticamente con el propósito de omitir por gusto y no por omisión de que, bueno, a lo mejor no se enteraron. No, la realidad aquí es creo que más cruel porque lo que podemos destacar es que la anterior administración panista, incluso priista, mejor dicho, los dos, priistas y panistas, a lo que se dedicaban era a una sola cosa, a robar, pero no se dedicaban realmente a lo que tenían que hacer en la parte de finanzas, no lo hacían. ¿Qué hacían estos personajes? Sobre todo el SAT, pues a los grandes corporativos le decían, no pagues, por favor, no pagues de un solo peso. Y eso que generaba que, bueno, no se recaudara lo que realmente se tenía que haber recaudado, y eso también generaba que México no tuviera el desarrollo que realmente tiene que tener, porque estas grandes empresas lo que hacían era pues irse con factureras y de esa forma pagar menos de lo que realmente tenían que pagar o incluso no pagar. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Por eso en esta administración lo que estamos viendo es que no solamente se está yendo contra aquellas empresas que lo que hacían era omitir este tipo de casos, o mejor dicho, que no querían pagar nada, sino que también se están yendo contra aquellos funcionarios que lo permitieron, porque si estos personajes hablan, probablemente se conozca más información relacionada con esto, en los cuales se pueda pues atajar un poco más el problema y acabemos con la mayor cantidad de factureras, porque todavía sigue habiendo, claro, en menor medida, pero incluso ahora pues ya con la unidad de inteligencia financiera trabajando y el SAT también, lo que pues estamos viendo en estos momentos es que bueno, lo que se está logrando es que sea menor la cantidad de casos relacionados con esto y que bueno, tengamos mayor cantidad de recursos, porque hay que destacar algo, a pesar de que estuvimos en una etapa de pandemia, la recaudación no cayó como realmente se esperaba. ¿Esto qué significa? Que los números se terminaron mantuviendo. ¿Por qué?
porque se terminó cobrando a las grandes empresas que anteriormente no pagaban ni un solo peso. Por eso les repito y les destaco, en esta administración lo que se está yendo es por el problema y por los causantes del problema. Y eso hay que aplaudirlo sí o sí, porque no podemos permitir que, bueno, ir por el problema, pero dejar a las personas que causaron ese problema libres. No, hay que ir también contra ellos porque son los principales responsables de que esto ocurra. Como se suele decir, nada pasa sin que realmente el gobierno se entere de este tipo de hechos. Y hay que destacarlo, porque en las anteriores administraciones ellos decían, no, nosotros no nos dábamos cuenta. Y es que la realidad es que estos personajes sí se daban cuenta. Lo que ocurría era algo tan sencillo como que tenían órdenes desde arriba de permitirle a estos grandes corporativos que no se pagaran ni un solo peso, sino que lo que ocurría era, ok, tú sigue trabajando, no te vamos a cobrar ni un solo peso, haz lo que quieras y bueno, utiliza si quieres las factureras, que es lo más probable que terminaban haciendo, para esa forma no pagar lo que deberían hacer. Y ahora lo que vamos a ver es que incluso ya hay varias investigaciones relacionadas con exfuncionarios y varias empresas, donde les digo, ya se tienen identificadas 42 empresas factureras que terminaron generando pues un problema bastante grande en el tema de las finanzas o en el tema de recaudación. Y también ahora también hay con personajes de anteriores administraciones. Ya les repetí incluso unos nombres por aquí que son a los que imagino que se van a ir primero contra estos personajes, porque en ese tiempo eran pues los dirigentes, ¿no? Los que eran como los mandamás, que era básicamente Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín. Estos personajes imagino que van a ser los primeros a los cuales se les va a investigar, porque teniendo el puesto que tenían, los cuales eran pues los que encabezaban este organismo, se tiene que destacar que ellos sabían prácticamente todo, porque tenían a gente laborando en la cual les reportaba este tipo de hechos, porque no me van a decir que este gobierno hizo magia y de la nada se enteró que pues estos personajes no querían pagar impuestos o que utilizaban factureras. No, el problema es que en las anteriores administraciones lo sabían, pero lo omitían. Por eso lo que se está haciendo en este momento es que se van a iniciar procesos de investigación, o incluso ya se iniciaron, pero lo que tenemos que ver es que estos procesos lleguen pues a lo más profundo que se pueda, para de esa forma saber qué fue lo que ocurrió, porque recordemos que la administración priista de Peña Nieto en lo que se basó fue en desfalcos gigantescos, solamente en el tema de Odebrecht, en demás temas de recursos que iban destinados a la gente que presuntamente los necesitaba, pero que realmente incluso ni siquiera existían. Aquí es lo que tenemos que ver, que bueno, hay que considerar esto de que esperemos y las indagatorias por parte de la UIF le empieza a congelar cuenta a varios de estos funcionarios y se las investigue, para de esa forma determinar si hay algún recurso que provino de forma ilícita, de forma ilegal, como le quieran llamar, y si es así, estas personas sean sancionadas por su actividad de omisión, ya sea porque así lo quisieron o porque no se dieron cuenta. El tema, si no se dieron cuenta, aún así, la ley dice que aunque tú no conozcas que infringiste una ley, aún así no estás exento de la misma, lo cual puede llegar a ocurrir con estos personajes, porque aunque me digan ellos que no sabían absolutamente nada de este tipo de cosas, es una completa falsedad, es una completa mentira. Sabían, pero a lo mejor tenían órdenes del presidente en ese momento, que era Peña Nieto, de no cobrar ni un solo peso a las grandes empresas o corporativos. Y es lo que estos personajes, incluso ahora en la actualidad, son los que están criticando mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dicen, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Y es que es la realidad, porque todos pagamos impuestos, ellos no tienen que estar exentos, son empresarios, sí, se sabe perfectamente y ellos generan empleo, pero eso no los exime de que tengan que pagar los impuestos que corresponde, como todos los mexicanos terminamos pagando eso. Entonces, no me queda realmente nada más que decir, más que esperemos y se llegue a donde se tiene que llegar. Y si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse. Nos vemos muy pronto. Gracias por ver esto. Hasta la próxima.